Bueno, buenos días. Vamos a ver ahora los circuitos eléctricos de las heladeras que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Este que tengo acá, que les hice acá recién en el pizarrón, corresponde, por ejemplo, a todo lo que son heladeras de un solo frío, que se dicen, tipo las que son frigobar, esas chiquititas, o las que eran antiguas de congelador. O, por ejemplo, puede ser un sistema que es solo freezer, ¿sí? Que es solamente freezer. Ese es el circuito eléctrico, que es uno de los más simples que hay, ¿sí? Ahora vamos a analizarlo. Y después está el otro, que es el de la heladera con freezer, que tiene algunos cambios que ahora vamos a ver. Pero bueno, empecemos por este. Primero que nada acá, ¿sí? Fase neutro. Esto sería, por ejemplo, lo que es el cable de alimentación, ¿sí? Por donde entra la electricidad al sistema, ¿está bien? Entonces, todas las conexiones que nosotros normalmente vamos a ver tienen algo que se llama neutro común, o sea, el neutro va a ir directamente a todos los componentes que haya que hacer funcionar, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, en un sistema de estos que estamos planteando, lo único que hay para que funcione acá es el compresor, por ejemplo, que es este, y una luz, en el caso de que sea una heladera de estas chiquititas, ya les digo, bajo mesada, o un freezer vertical, ¿sí? Va a tener una luz. Entonces, hay dos cosas que hay que hacer funcionar con 220 volts, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el neutro va a ir directo a cada uno de estos componentes, ¿ven? Neutro directo al compresor y otro neutro acá, o el mismo mejor dicho, a la lámpara. Y después lo que yo voy a suministrar por la otra vía y por medio de los interruptores es la fase, ¿está claro? Entonces, la fase que va a hacer, va a entrar al sistema, normalmente esto entra a través de una bornera, primero, el cable de alimentación entra a una bornera y de ahí se divide, está claro, no hay empalmes adentro de un sistema. Entonces, este que está dibujado acá, este simbolito así, ese es el símbolo eléctrico del termostato, ¿está bien? Que es el que estuvimos viendo en los otros videos. Termostato de dos patas, ¿sí? Una pata que entra, una pata que sale, ¿se acuerdan en ese caso? Si no lo ven de vuelta, el video de termostato. Y esto funcionaba básicamente como un interruptor, ¿se acuerdan? Es una llave. Entonces, acá como está planteado acá en este caso, está cerrado, quiere decir que por acá va a pasar la electricidad, ¿está bien? Entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente, la fase de alimentación del enchufe va a una pata del termostato. Si el termostato está cerrado, como en este caso, la electricidad va a fluir hacia el compresor por medio del protector térmico también, ¿se acuerdan? Y ahí el compresor se va a poner en marcha. El relé amperométrico, que ya vimos también, ¿sí? Cuando el termostato habilite tensión al compresor, va a actuar el relé amperométrico acá, va a pegar, ¿sí? ¿Se acuerdan todo eso también? Ya que estamos lo repasamos. El relé amperométrico va a pegar acá y va a habilitar neutro a la bobina de arranque. Una vez que el compresor arrancó, el contacto del relé va a caerse y el compresor va a quedar funcionando únicamente con la bobina de trabajo, ¿ven? De esta forma. Después, en algún momento, cuando el termostato acciona el mecanismo que tiene, este contacto que está acá se va a abrir, va a quedar levantado para arriba y la electricidad para el compresor se interrumpe, ¿está bien? Hasta que vuelva a arrancar otra vez. En el caso de los sistemas bajo mesada, por ejemplo, o los freezer verticales, lo que vamos a tener también es una luz, como tiene cualquier heladera, que se prende, mejor dicho, esta luz cuando ustedes abren la puerta. La puerta tiene un pequeño interruptor en un lateral, que cuando ustedes abren la puerta, este interruptor, que es un pulsador, va a irse para arriba y se va a cerrar este contacto de acá. ¿Y qué va a pasar? Fíjense que está tomando fase de acá, ¿sí? Y la fase en este caso va a pasar a través de este interruptor, si se abre la puerta, y va a alimentar la lámpara. ¿Está bien? Entonces, cuando la puerta esté abierta, este contacto va a estar cerrado ahí y la lámpara va a estar prendida. Cuando la puerta se cierre, la puerta va a presionar sobre la perilla de este interruptor y va a bajar este contacto para abajo y va a quedar sin electricidad mientras tanto que la puerta esté cerrada. ¿Está bien? Este es el sistema más simple. Si fuera un freezer de pozo, por ejemplo, freezer de pozo es esto que vimos la otra vez, que es uno de estos así, como este. ¿Ven? Si es un freezer de pozo, el sistema es exactamente igual, ¿sí? Acá yo voy a tratar de mostrarles así, ¿ven? Acá está el termostato. ¿Ven? Un termostato de dos patas solamente. Este cable que está acá es el cable de alimentación eléctrica que viene del enchufe. Entonces fíjense en lo que hace. El que es marrón, por ejemplo, ¿ven? Entra acá al termostato.
en esta fichita, y por este cable negro sale a este cable, ¿ven? Que viene acá, vamos a verlo acá, viene a este, ¿ven? Y el negro es el que va al compresor. El celestito, que es el neutro, que es el mismo que está acá, ¿ven? Viene el enchufe y automáticamente ahí se conecta esta ficha y va, viene por acá y va directo al motor sin ningún tipo de corte. En este caso, el termostato, ¿ven? Acá, ¿sí? A diferencia del gráfico que estamos viendo, no tiene luz, porque estos sistemas, por ejemplo, este tipo de sistema no tiene luz cuando ustedes abren la puerta, ¿está bien? Entonces es un poco más simple, ¿está? Es solamente esta parte, termostato y motor. No hay esta etapa de la puerta ni nada de eso, porque esos sistemas no prenden la luz. Pero después el sistema es exactamente igual, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cómo son los sistemas de las heladeras que tienen freezer, heladera y freezer, ¿sí? Hay unas pequeñas diferencias. Ahora lo vamos a analizar. Bien, acá hay una conexión que nosotros la otra vez no vimos cuando empezamos a ver el tema eléctrico. Siempre vimos conexiones en paralelo. Ahora resulta que se puede conectar también dos elementos de esta forma como está planteado acá. Se pueden conectar en este tipo de conexión que se llama serie. Nosotros dijimos que para que algo funcione, el circuito siempre tiene que cerrarse, o sea, la corriente de flujo corriente que va a salir de acá debería llegar acá, que es el neutro. Siempre a través de una carga, como ser una lámpara o lo que sea, a través de una resistencia básicamente. Entonces en este caso, yo tengo las lámparas conectadas de esta forma, fíjense. En un circuito en paralelo, por ejemplo, esta lámpara estaría conectada acá y el otro extremo de esta lámpara estaría conectada directamente acá al neutro. Entonces la corriente fluiría por la lámpara, y si tengo más lámparas, también de esta forma. Ahora resulta que la corriente va a fluir primero por medio de una lámpara y después por medio de la otra, y recién después va a llegar al neutro. ¿Está bien? Esta conexión se llama serie. Tiene algunos inconvenientes y algunas ventajas, por ejemplo. Fíjense, acá lo que va a pasar es que el flujo de corriente de una conexión de este estilo va a ser un poco más bajo que si yo conectara, por ejemplo, estas dos lámparas. Tengo una de 150 watts y una de 60 watts. Si yo las conecto en paralelo, así, la corriente va a fluir un poco por esta lámpara, un poco por la otra, y voy a tener yo la suma total de las dos corrientes. Esta lámpara, vamos a ponerle un número ahora, vamos a suponer que me consume prácticamente 0,8, 0,7 de amperes, más esta que me va a consumir aproximadamente 0,2. Entonces, en total, yo voy a tener, por ejemplo, casi un ampere, ¿sí? 0,9 por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Ahí la corriente fluye independientemente por cada lámpara, ¿está bien? Entonces yo en ese caso voy a tener una suma de las corrientes. Ahora, en este caso la corriente va a fluir por una sola carga básicamente. Esto se va a convertir en un solo, como en una resistencia única muy grande. Fíjense, la corriente acá tiene que atravesar primero, vamos a suponer, 17 ohm y después 70 ohm. O sea que la corriente va a pasar a través de 87 ohm, tiene que fluir para llegar acá. ¿Está bien? No hay otro camino para llegar acá, solamente a través de todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? El flujo de corriente en este caso va a ser más bajo porque yo estoy atravesando una resistencia muy alta. ¿Está bien? Entonces, lo que va a pasar acá es que yo voy a tener dos lámparas conectadas de esta forma, y la corriente va a ser menor que si las tuviera conectadas independientemente en paralelo. Pero sucede que con este tipo de conexión, la capacidad, en este caso lumínica, de cada lámpara se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque el flujo de corriente que va a permitir circular este tipo de conexión, este circuito, la corriente que va a dejar pasar va a ser muy baja. Y resulta, por ejemplo, que una lámpara de 150 watts, para que encienda como corresponde, necesita un flujo de corriente relativamente alto, cosa que en este caso se va a ver afectado porque yo tengo un flujo de corriente muy chiquito, producto de que tengo mucha resistencia involucrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Si un elemento necesita mucha corriente, no va a tener en este caso esta lámpara todo ese flujo de corriente que necesita para funcionar. Esta otra, la de 60, quizás
el flujo de corriente que haya, sí va a ser suficiente como para que esta lámpara prenda. Quizá no en toda su magnitud, pero sí va a prender. Ahora la que no va a funcionar es esta, fíjense. Vamos a hacerlo acá en un ejemplo práctico. Acá yo tengo exactamente esto que acabamos de ver recién. Tengo este cable, ¿ven? Que es el cable de alimentación. Entonces, fíjense en lo que pasa acá. La fase, por ejemplo, entra a la primera lámpara, ¿ven? Como acá, la fase entra a la primera lámpara. De la primera lámpara se va a conectar con la segunda, ¿ven? La salida acá está de la primera lámpara y se conecta acá, que es la segunda, y la salida de la segunda al neutro, ¿ven? Primera lámpara se conecta con la salida de la segunda al neutro. Entonces ahí ya el circuito está cerrado, ¿sí? La corriente va a pasar por acá, va a pasar por esta lámpara, por medio del puente que hay entre las dos va a pasar después por esta y después va a venir a neutro. Esta en este caso es la grande y en este caso es la chica, ¿ven? Yo acá puse que la fase alimenta primero a la grande y después viene la chica, pero esto es indistinto. Acuérdense que nosotros estamos hablando de corriente alterna, que la corriente va y viene, o sea que cuál lámpara esté acá primero que la otra no influye, ¿está bien? Bien, vamos a prenderlo, ¿sí? Yo voy a accionar de acá y vamos a ver lo que pasa. Fíjense, ahí está. Fíjense que la lámpara chica enciende perfectamente y la otra, ¿ven? Enciende muy poquito, ¿ven? Enciende apenitas el filamento, ¿está bien? Eso es lo que estábamos diciendo recién. La corriente que pasa por este circuito alcanza para que esta lámpara funcione, pero no para que esta realmente prenda como corresponde, ¿se entiende? Entonces, cuando yo tengo una serie, un circuito en serie de estas características, con diferencia de potencial, siempre en el circuito en serie va a prevalecer el elemento de menor potencia. El de menor potencia siempre va a prevalecer por encima del de mayor potencia. En este caso, esta lámpara más grande, el flujo de corriente ahora no deja que esta lámpara prenda como realmente debería prender, ¿está bien? Ahora fíjense, acá puede pasar algo curioso. Vamos a hacer un pequeño prueba. Si acá, por ejemplo, en este punto, vamos a suponer, yo agarro esta lámpara de acá, ¿está bien? Esta, y con un cable hago un puente así, supongamos, puenteo acá, ¿está bien? El cable este, que es como los que veíamos las otras veces en las primeras clases, si yo mido la resistencia de este cable, la resistencia de este cable va a ser cero prácticamente, ¿sí? Tiene valores de resistencia, el cobre, muy bajitos. Entonces, si yo pongo este puente acá, por ejemplo, así, entre un extremo y otro de esta lámpara, ¿qué va a pasar acá? La fase va a venir por acá, va a pasar por la resistencia de la primera lámpara y la corriente tiene una particularidad, presten atención a esto porque es muy importante. Del flujo total de corriente, por ejemplo, la mayor parte siempre va a fluir, la mayor cantidad de corriente va a fluir por donde menos resistencia haya, o sea, por este puente que yo puse. O sea, cuando la corriente llegue a este punto de acá, ahí va a tener que tomar una decisión. Tiene dos caminos para ir, de hecho, ¿está bien? Puede ir por la lámpara, que tiene 70 ohms, o puede ir por este cable que no tiene nada prácticamente, la circulación por acá es libre. Entonces, siempre la corriente elige el camino de menor resistencia, o sea, va a llegar acá y va a decir, bueno, no, ¿por dónde paso? ¿Por acá, por los 70 ohms de la lámpara, o paso libre por este cable y me voy a buscar el neutro rápido? No, el 90% en este caso de la corriente va a pasar por acá. No es que por acá no va a pasar nada, pero la mayoría de toda la corriente va a pasar por acá y va a ir a buscar el neutro. ¿Qué va a pasar en este caso? Como ya la corriente va a fluir básicamente a través de 17 ohms y después acá estos 70 ya no van a estar más porque la corriente va a elegir este otro camino, ¿está bien? Ahí seguramente esta lámpara va a encender como corresponde, ¿está claro? Fíjense, yo ahora voy a hacer eso casualmente, vamos a hacer este puente acá. Acá va a entrar la fase, yo voy a poner este cable así, acá, ¿está bien? Y vamos a puentear esta lámpara chica y ahí van a ver cómo la lámpara que es más grande va a encender. ¿Estamos? Vamos a prender ahora. Ahí estamos como antes, ¿sí? La lámpara chiquita sigue prendiendo bien y la grande nada. Ahora fíjense cuando yo hago el puente, toco acá. Vamos a tener, ahí está. ¿Ven? Ahora la grande realmente prendió como corresponde. Y la chiquita se ve ahí como si estuviera apagada, pero en realidad puede estar apenas prendida. Si yo levanto el puente ahora, ¿ven? Ahí automáticamente ahora la que prevalece es la pequeña. Vuelvo a poner el puente y hago que la corriente pase toda por el cable y, ¿ven? Ahí la grande cobra fuerza. Ahí está.
Vamos a sacar el puente, ¿ven? Y ahí se produce otra vez este desequilibrio que estábamos viendo recién. Esto va a suceder ahora en el circuito que vamos a ver de las heladeras con freezer, con un elemento muy particular que tienen. Ahora lo vamos a ver. Vamos a apagar. Ahí está.